presentarnos delante de nuestro Dios. Soberano Señor del cielo y de la tierra, tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Y yo sé que de alguna manera tú tocarás nuestras vidas y nuestros corazones en esta mañana. Nuestra confianza no está puesta en la naturaleza humana ni en la fuerza del puño del hombre. Reposamos por completo en la gracia de Cristo y en su poder para hacer más de lo que pedimos entender. En su capacidad infinita, tú dijiste, Señor, que tuyo es el poder en el cielo y en la tierra. Así que, Señor, yo te ruego, Dios, que a medida que estudiamos tus palabras, tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y opere transformaciones de gloria en nuestra alma. Ven a nuestra vida, Señor. Inúndanos con tu presencia santa, pues estando en tu presencia creceremos. Se hará de la manera que lo has pensado, como lo has determinado. Así se hará. En el nombre de Jesús. Amén. Durante las últimas 5 semanas hemos estado hablando sobre un mensaje que se llamó Comprendiendo el Discipulado, y discutimos 5 hábitos que debe tener todo discípulo de Cristo en todo lugar. Dijimos que el creyente es una persona que toma en serio la palabra de Dios, por lo que la lee y medita en ella de día y de noche. Dijimos que el creyente busca espacios para estar a solas con su Dios, como Jesucristo lo hacía y solía hacer, ¿verdad?, en los días de su carne. Mencionamos que el creyente no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que busca la comunión del Espíritu y estar calientitos los unos a los otros. Y es que la fe crece en un ambiente escuche bien, en un ambiente donde hay personas diferentes. Algunos tendrán diferencias, pero la fe se levantará por encima de las diferencias si la persona está mirando realmente a Jesucristo. Luego dijimos que otra cosa que caracteriza el corazón del creyente es la generosidad. Dios es dador generoso, el creyente es dador generoso, y de lo que recibimos de su mano damos a Él y a todo lo que se nos presente de frente. De hecho, la Biblia dice que trabajemos con nuestras manos para tener que compartir con los que padecen necesidad. Finalmente hablamos de que el creyente da testimonio con su vida de la verdad. Y dijimos que estas características son características de un creyente maduro. Y luego les dije que en la próxima predicación íbamos a predicar lo contrario. Hoy vamos a hablar sobre qué significa ser inmaduro. La madurez se manifiesta en crecimiento constante y continuo, pero puede haber alguna recaída, pero nunca va a ser peor que las primeras, hasta que la persona llega a la estatura de la plenitud de Cristo. El Espíritu se encarga de que la obra que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario se manifieste en el hecho, porque es el Espíritu Santo y Él va a formar en nosotros una actitud de santidad. Hablaremos hoy entonces de la inmadurez. Si la oración
La lectura bíblica, la generosidad y el testimonio son signos de madurez en la vida del creyente. ¿Cuáles son las características de la inmadurez? Uno de los ejemplos más notables de inmadurez en la Biblia es Sansón. Aquel hombre que poseía gran fuerza y a quien Dios lo ungió como el libertador de su pueblo. Sansón es el tipo de persona que Dios usa a pesar de sí mismo. Acompáñenme a las Escrituras, al libro de los jueces, porque Sansón era un juez. Y su historia se lee desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Yo voy a tocar solo algunos versículos. Este Sansón fue el que fue subyugado por una dama llamada Dalila, que presionó el corazón del hombre hasta que lo sumió en desesperación. Y lo que los hombres no pudieron hacer, lo hizo ella. Las grandes hazañas de Sansón entusiasman a las clases de escuela dominical, especialmente a los jóvenes, que queremos enseñar los conejos, los músculos. Es que yo quiero ser como Sansón. Quiero matar a mi enemigo. Sin embargo, a pesar de que Sansón recibió tanto poder, lo perdió todo. Recibió poder, pero lo perdió todo. Si nos damos a la tarea de estudiar su vida, veremos el peligro de vivir una vida menos que comprometida. Si estudiamos la vida de Sansón, vamos a ver el peligro de vivir una vida menos que comprometida. Cuando no vivimos una vida enteramente consagrada, cada día y en toda manera posible, corremos el riesgo, hermanos, de seguir el camino de Sansón. ¿Qué pasaba con Sansón? Sansón vivió para sus sentimientos y no para sus compromisos. Si usted lee esos 4 capítulos que se los doy de asignación para que lo lea en su casa, usted verá que Sansón tomaba siempre sus decisiones a base de cómo se sentía y nunca a bases de convicciones claras. Es contado como uno de los héroes de la fe, pero es el tipo de siervo que le sigue al Señor empujones. Quiero hacerle una pregunta. No me la conteste. Voy a hacer una serie de preguntas retóricas, ¿verdad? Usted se la contesta a sí mismo. Usted con Dios. ¿Es usted inmaduro? Quiero que me respondan a las siguientes preguntas. Examínense a sí mismo. Número 1. Pierdo con frecuencia la chaveta. El temperamento mío es explosivo. Estas preguntas no son preguntas abiertas, son sí o no. Son preguntas cerradas. Pierdo con frecuencia el temperamento. Número 2. Cometo repetidamente los mismos errores. Piense. 3. Tomo decisiones contra el consejo de mis líderes espirituales. 4. Tengo conflictos no resueltos con otras personas, ya sea trabajo, iglesia o familia.
5. Soy menos que fiel al diezmar en mi iglesia local y al ayudar a la gente, porque eso es la generosidad. 6. Pierdo a menudo mi tiempo de oración y de estudio de la Biblia debido a mi ocupación o al cansancio. Hágase esa pregunta. El tiempo de Dios, ¿lo pierdo a menudo? Como se dijo esta mañana en el ayuno. ¿Qué le entregamos a Dios? Migajas. 7. Asisto a la iglesia según mi conveniencia y falto a los servicios a menudo. Cada vez que llueve o cada vez que cualquier cosa surge, me quedo. Hago las cosas por conveniencia, no por obediencia. ¿Ve la diferencia? Conveniencia, obediencia. ¿Usted sabe cuántos cultos hay en el año normal en esta iglesia? 159 cultos, sin contar los cultos especiales. Si usted falta martes y jueves, ya se perdió 104. Y si faltan los domingos y solamente viene 25 días, usted estuvo la mayor parte del tiempo sin congregarse. Como pastor yo me he dado la tarea de contar a veces, ¿sabe? Y algunos han ido a la iglesia 9 veces en 159 puntos. Dios ni siquiera está recibiendo entonces migajas. Eso ni le dan ni migajas al Señor. 8. Hago promesas a Dios que soy incapaz de cumplir. 9. Hay veces que otros me consideran intemperante. No soy una persona templada, soy reactivo, como un psiquitraque, sin mecha. Mecha corta, ¿verdad? Te puede explotar en la mano. Y 10. Guardo rencores contra aquellos que me hacen daño. Esto es un examen, ¿ven? Que solo usted sabe la nota. Porque yo no soy su juez. Si usted respondió sí a cualquiera de las preguntas que le hice, usted acaba de identificar un área de inmadurez en su vida. Yo tengo mi área de inmadurez también, ¿sabe? Pero si usted dijo sí en alguna área, usted es inmaduro en esa área. Y si respondió sí a varias de estas preguntas, usted tiene que sentir preocupación. Porque hay algo muy malo en su vida. Voy a hablar sobre las características de la inmadurez. Vayan conmigo a Jueces 14 del 1 al 2. Sansón era nazareo. Desde pequeño había 3 cosas que él no hacía. No tomaba vino, no se cortaba el pelo y tenía que tener cuidado con quién se juntaba. Y este hombre reveló su inmadurez de muchas formas. Y esa inmadurez le llevó a la caída. La primera característica de inmadurez:
Lo dijo Piper allí. Rebeldía. Sansón, dice la escritura, que se entregó a la lujuria. Y en 3 capítulos se refiere a él como un enamorado. En 3 capítulos, 3 mujeres distintas. Vamos a la Biblia, libro de Jueces. Voy a leer los versículos del 14, 1 al 2. Dice allí: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer hija de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruegue que me la toméis por mujer. ¿Vio lo que hizo este hombre? En esencia, lo que Sansón dijo fue: vi allí en Timnat una mujer que está como quiere, está buena, me gusta, búscamela. La vio, la deseó y la quiso para sí. Las personas inmaduras toman decisiones a base de placer y no de principios. Escriba eso en la tabla de su corazón o en una libreta, porque muchas veces nuestra mente no funciona tanto. Las personas inmaduras toman decisiones a base de placer y no por convicción. Cuando comenzamos a vivir nuestras vidas por capricho antes que por convicción, vamos rumbo a problemas. Sansón hizo un voto de casarse con una inconversa. Desde siempre las escrituras dicen: no debemos hacer yugo desigual con los no creyentes. Y aquel que había sido dedicado para Dios, Nazareo, lo primero que hace es que se desliza, lo ve como poca cosa y se casa con una persona inconversa. Pero Sansón, por medio de este hecho, ¿sabe qué fue lo que hizo? Él echó a un lado su voto. Desechó el consejo de sus padres, que le dijeron en esos capítulos, si usted lo lee en su casa: mira, no hay entre nosotros otras mujeres. Y desechó la palabra de su Dios. Su compromiso se hizo agua. No escuchó la voz de sus padres. Desechó también a su Dios. Sansón descartó muchas cosas conducentes a la vida. Él desechó su identidad y se olvidó de su llamado. ¿Ve lo que él hizo? Eso se llama prostituirse. Se olvidó quién él era. Se olvidó su llamado. Muchas personas hacen lo mismo. Miren lo que dice Jueces 14:4. Jueces 14:4. A buscarlo. Dice allí la palabra del Señor: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Este versículo nos enseña de Sansón y de Dios una cosa. Nos enseña que Dios puede aún usar las pocavergüenzas de aquellos que dicen ser sus hijos para cumplir sus designios.
Dios siempre va a cumplir su voluntad. Y usará lo que sea necesario para cumplir sus propósitos. Pero con todo y eso, esta actitud de Sansón no excusa su responsabilidad para con Dios. Dios puede tener misericordia de uno, a pesar de que uno se mueve de cierta forma, pero un día el pecado nos alcanzará. Y usted tendrá que rendir cuenta por sus hechos. Usted tendrá que rendir cuenta. Muchas personas hacen promesas a Dios. En un momento de rendición prometen, ejemplo, voy a honrar ahora sí mis votos matrimoniales. Esposa, no te voy a pegar más los tarros. No te preocupes. De este año en adelante ya no serás árbol de Navidad. No te adornaré más. Porque yo te amo. Los adolescentes pueden prometer, no, me voy a mantener puro hasta el matrimonio. El alcohólico en recuperación promete nunca más beber. El estudiante inconstante promete ser consecuente con sus estudios y perseverante. La ama de casa promete ocupar tiempo y dedicar tiempo a la oración y a la lectura bíblica y a la meditación. ¿Sabe que es bueno cuando usted se compromete con Dios en honrarlo por medio de los hábitos? Y que Dios honra a los que le honran. Pero el inmaduro abandonará su compromiso para experimentar gratificación inmediata. Hicimos la promesa. Nos rendimos delante de Dios. De repente en nuestro camino se aparece algo que nos llama la atención y nos gusta. Y como Sansón, lo queremos. Y desechamos el compromiso. ¿Por qué? Desechamos el compromiso para una gratificación inmediata. La Biblia nos habla de un hombre que hizo eso. Se llamaba Esaú. Un día fue a cazar al campo. Cuando llegaba tenía mucha hambre. Y le dijo al hermano, dame de comer, que me muero. Y el hermano le dice, ok, véndeme tu primogenitura. Quiero tu bendición y quiero tu posición. ¿Para qué me sirve a mí esta posición y esta bendición si me estoy muriendo de hambre? Él desechó la bendición por un plato de lentejas, por un asopao rojo. Por eso se le llama a la nación descendiente de él Edom, que significa rojo. Muchas personas son iguales de inmaduras. Hacen compromisos con Dios, pero el menor movimiento, su compromiso cae al suelo. Y venden su bendición y su primogenitura por un plato de lentejas. Aún en las congregaciones, yo lo he visto, vez tras vez, muchos se adelantan al púlpito cuando se hace un llamado a confesar y al final del servicio caminan por el pasillo, prometen Dios no volverá a ocurrir, pero salen de allí y zacatá, como una guanábana. Me pregunto, ¿es su arrepentimiento sincero? Posiblemente sí. Muchas veces cuando estamos en esa, hacemos promesas que realmente queremos cumplir. No necesariamente la estamos haciendo con una malicia, no voy a cumplir nada para que me vean. Muchas veces hacemos compromisos y estamos dispuestos como Pedro a no negar al Señor. Y realmente no queremos negarlo, pero algo sucede y ¿qué pasa? Le negamos. Aunque la intención de nuestro corazón pudo haber sido pura. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Es que son inmaduros y dependen de sus propias fuerzas. Un inmaduro
cree que él puede hacer la obra de Dios mejor que Dios. Y cuando Dios le dice cómo se deben hacer las cosas, le dan la espalda y lo hacen a su manera. Por eso dije que la rebeldía es inmadurez, pero también es un principio satánico que debe ser echado de nuestra vida. Mire lo que dice Pedro en primera de Pedro 4, versículos del 1 al 3 y el versículo 7. Este fue el Pedro que negó a Jesús, acuérdense. Este fue el Pedro que tenía una enfermedad congénita. Una enfermedad congénita. ¿Sabía usted que Pedro tenía una enfermedad congénita? Él nació con una extremidad en la boca, el pie. Pedro nació con el pie en la boca. Abría la boca, salía, metía las patas, como dicen por ahí. Problemas congénitos. Pero recibió una operación ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él tuvo que esperar como los otros el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en su vida. Él tuvo que hacer eso, hermano. Mire lo que dice el texto. Este hombre que era de esta manera pudo decir en un momento dado: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La carne es la naturaleza pecaminosa que tiende al mal. En el versículo 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, bebelata, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. En el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué hace el maduro? Es sobrio, juicioso, medita y vela. Y se entrega al clamor a Dios: guárdame, oh Dios. ¿Qué hace el inmaduro? Trata de vencer sus propias debilidades y pecados con la fuerza de su brazo. Siempre está frustrado, siempre se amarga, porque por más que trata, no puede. Siempre lo hemos dicho, el Evangelio de Dios es algo sobrenatural y tiene que ser vivido sobrenaturalmente. Es el Espíritu el que nos da la capacidad para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Y si no tenemos una comunión con Él, no vamos a salir adelante. Nos podremos deslizar. Puede que sea salvo como por fuego, dice la Escritura. La Biblia enseña que hubo varios de sus hijos en Corintios que lo único que se llevaron fue su propia vida, pero sin galardones. Fueron salvos como quien escapa entre las llamas. Eso es lo que significa salvo por fuego. Tu casa se está quemando y solamente tú saliste, y lo único que pudiste salvar de todo fue a ti mismo, porque la casa con todo se fue a ti. Eso es lo que dice ese texto en Corintios. Amados hermanos, el creyente inmaduro tiene un problema, y es que no ha aprendido a mortificar los deseos de la carne de acuerdo a la palabra de Dios. La inmadurez se expresa con rebeldía. La rebeldía, dijimos, es el principio satánico. Permanecer año tras año en una actitud, en un pensamiento
y en una conducta de rebeldía sin arrepentimiento, ni cambio de pensamiento, ni cambio de conducta, es mostrar realmente, ya esa persona demostró que no tan solo es rebelde, esa persona demuestra que no es de Jesucristo. Año tras año, haciendo eso, demuestra que no vive en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios se crece. Hace un tiempo atrás le di el ejemplo de la vara. ¿Dónde rebeldeció? Dio ramas y dio fruto. En la presencia. Cuando una persona realmente vive en la presencia de Dios, se manifiesta en su vida aquel con quien se encuentra. La gloria que inunda tu vida se deja ver. La sustancia de su persona se te sale hasta por los poros, porque vives en su presencia. Y muchos que están alrededor se reciben el calorcito. Oye, que yo quiero estar con esa persona, que yo me siento tan bien. La segunda característica de la persona inmadura es el resentimiento. Resentimiento. Analícese. ¿Tiene usted resentimiento? Yo quiero que usted absorba una verdad. Mientras esté en este mundo, usted se encontrará con personas que le harán daño. Usted se desilusionará con todo. Su esposo, su esposa, sus hijos, su familia, hasta el perro le desilusionará. Sí. Porque su pareja nunca llenará todas sus expectativas. Y es que su pareja nunca fue creada para llenar todas sus expectativas. Se le dio eternidad en el corazón para que solo el Eterno la pueda llenar. Por eso es que muchas parejas también son infelices, porque pretenden que sus cónyuges sean Dios. It will never happen. Lo dije en una ocasión. Si el establo está vacío, se mantiene limpio. Pero si hay bueyes en el establo o vaca, usted va a tener que limpiar ¿qué? Así se oye bonito, manure, fertilizante. Pablo en Corintios dijo: el que se casa tendrá problemas. Y yo quiero evitárselo. Pero si no eres incontinente, pues cásate. No importa cuán maduro sea una pareja, siempre va a encontrar algo que no le gusta de la otra parte. Y tiene que aprender a limpiar ¿qué? El establo. Eso lo dice en Proverbios. ¿Ve? Pero también dice que hay mucho beneficio en la fuerza del buey. O sea, el matrimonio tiene muchos beneficios, pero tú estás dispuesto a bregar, porque quieres los beneficios, aunque tengas que estar bregando un poquito con ¿qué? Pues con la letrina, ¿verdad? Para decirlo bonito. Ok, continuamos. Gente a tu vida vendrá y romperán sus promesas. Y debido a que las personas hacen daño, desilusionan y rompen promesas, es fácil llegar a ser un resentido. La Biblia enseña que Sansón vivió constantemente en enojo y que siempre reaccionaba violentamente en todo. Su principal motivación en la vida era vengarse. Una vez mató a 30 hombres solo para ponerse a cuenta con una apuesta que había hecho. En Jueces capítulo 15, versículos del 1 al 11. Vamos a leer algo ahí. Se lo voy a leer. Cuente cuántas veces él dijo: me vengaré.
Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, juntó cola con cola, y puso una tea entre cada una de las colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timmateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón le dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió gran cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Sansón vivía para la venganza. ¿Qué dice la Biblia? Mía es la venganza. ¿Cómo? Mía es la venganza, dice el Señor. Pero Sansón vivía para sus sentimientos. Él se dejaba llevar siempre por las emociones, nunca por las convicciones ni por los principios. Chequéate esto. Sansón dijo: me vengaré. Lo dijo 3 veces según se registra en un solo capítulo. La excusa de Sansón fue que ellos me dieron primero. Él estaba reaccionando con ira en vez de actuar en obediencia. Las personas inmaduras reaccionan con resentimiento, enojo y explosiones violentas de temperamento. Recíbelo en tu espíritu ahora. Esas peleas de marido y mujer, esas peleas entre hermanos, esas peleas en el trabajo. Las personas inmaduras, escuche bien, reaccionan con resentimiento, enojo y explosiones violentas de temperamento. Cuando las personas pierden el dominio propio, se han marcado a sí mismas como inmaduras. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ve? El resentimiento derrota a aquel que lo alberga. Una persona resentida vive derrotado por sus propios sentimientos. El corazón del hombre no fue diseñado para regir. Debe ser guiado por la mente. Porque el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Es que lo siento en mi corazón, debido a que sentimos muchas cosas, cometemos muchos errores. Porque sentimos mucho. Dios quiere que usted sujete su mente a los principios de la palabra y luego rija su corazón, que a veces es como una mula indómita. No, negra, tú te vas a someter al señorío de Cristo. Los pensamientos van a ser llevados a la obediencia del Hijo de Dios. Job
5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira. Una persona que continuamente tiene estas explosiones y es gobernado por sus sentimientos, dice ahí que su fin es muerte. Las personas abandonan las iglesias, las amistades y las relaciones por cosas insignificantes. Un antiguo miembro puede abandonar la iglesia porque no se le llamó un domingo, el domingo pasado, cuando estaba enfermo. Un alumno o un empleado puede abandonar su clase o trabajo después de 10 años porque no se le dio una posición que él quería. Hijos adultos pueden no hablarse el uno al otro porque tuvieron un encuentro en la fiesta de acción de gracias en su casa y desde entonces no se hablan. Las personas inmaduras alimentan los resentimientos hasta que estos se convierten en rencores. Alimentan los rencores hasta que se convierten en ofensas y acarrean y cargan sus ofensas hasta que esta ofensa determina su manera de actuar, de reaccionar y de conducirse. Siempre esa persona está a la defensiva, como un puercoespín. Está como los cangrejos. Con las palancas al aire. Alguien se acerca. Yo los he visto. ¿Tú no has visto a los muchachos pelear en la calle? ¿Qué es lo primero que se hace? Yo no lo entiendo si es una pelea nudista o algo, pero ¿qué es lo primero que hacen? Se quitan la camisa y hacen, ¿qué es lo que te pasa, bro? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué parecen? ¿Cangrejo? Yo nunca he entendido eso. Me imagino que tiene que ver con algún tipo de hormona masculina. En Efesios 4, 31 al 32, la Escritura dice y deja como mandato: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, quítense de vosotros toda, Efesios 4, 31, 32, toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Piper decía, lay down, ¿verdad? Your rebellion. Ríndete. Apártate de qué? De la rebeldía. La Biblia dice, apártate de estas cosas. Déjalas. No son tu parte. No son características del Espíritu Santo. Tienes que luchar con eso. Tienes que darle muerte. Número 3 y última. La última característica de una persona que tiene inmadurez: negligencia. Las personas inmaduras son descuidadas. Lo son con su dinero, lo son con sus palabras, con su tiempo, con sus compromisos y con sus afectos. Todo lo descuidan. No puede confiarse en ellos, ni los que aman pueden confiar en ellos. Lo más malo del mundo es saber que no puedes contar con alguien, porque te va a defraudar siempre. ¿Usted ha visto alguna vez a alguien pariciando porque lo defraudaron? Ven, amigos míos, reunámonos y tengamos todos una fiesta. ¿Por qué? Es que tengo motivos para alabar a Dios. ¿Cuáles? Pues es que no puedo
puedo confiar ni en mi esposa ni en mi esposo, ni en mis hijos, ni en el trabajo, ni en los amigos. El perro me mordió. Descuido. Sansón continuamente arriesgó su compromiso motivado por caprichos. Él jugaba y coqueteaba con la tentación. Sansón fue atrevido demasiadas veces hasta que Dalila le cortó la cabellera. O sea, le quitó su hombría. Porque la hombría de la persona viene de Dios. ¿Sabe? Mire esto. Sansón dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces 16:20. Jugaba, coqueteaba, hasta que finalmente violó las últimas compromisos. Había bebido vino, había estado con una mujer que no se le permitía, y finalmente el último recurso del voto, que era que el pelo largo, lo picó. Su decadencia fue, mira, eso no fue de cantazo. No hay tal cosa como caer en el pecado. Yo he escuchado maridos que le dicen a las mujeres: ¿fue qué? Fui débil y me caí. ¿Cómo tú te caes de algo así? No, tú desciendes de la montaña del carácter hasta que llega un momento en que se manifiesta aquello que has estado sembrando en tu mente y en tu corazón. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna y paz. Sansón caminó cerca del borde y también lo cruzó muchas veces. Él conocía el poder de Dios. Él conocía la fortaleza que poseía. Pero Sansón fue descuidado. Él tomó riesgos, cada día más riesgos. Se volvió cada vez más temerario, más atrevido. Y finalmente fue demasiado lejos. Repito, la gente no cae en un día del peñasco del carácter. Comienza con pequeños pasos en una dirección. Puede conocer el fuego. Dios lo ha tocado, pero se van enfriando. Las personas inmaduras se vuelven descuidadas con los dones preciosos de Dios. Cambian su compromiso por conveniencia. ¿Cuántos creyentes de conveniencia hay aquí? ¿Cuántos creyentes de compromiso hay aquí? Las personas inmaduras cambian ¿qué? Sus compromisos por conveniencia. ¿Es que me conviene o no me conviene? Cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Dios tenga misericordia de nosotros. Concluyo. Escuchen bien la conclusión. Si a diferencia de Sansón vamos a disciplinar nuestra vida y vamos a darle muerte a aquellos deseos que nos hunden, a temperar nuestras reacciones, a mantener nuestros compromisos, debemos aprender el método correcto. Y el método correcto se puede resumir en 4 palabras. Método correcto, 4 palabras. ¿Sabes cuál es? Niégate a ti mismo. Sencillo. 4 palabras. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuatro palabras. Pablo dijo: porque cada día muero.
Primera de Corintios 15:31. Porque cada día muero. Primero de Corintios 15:31. ¿Murió Pablo físicamente todos los días? No. ¿Verdad que no? Lo que Pablo hizo fue que aprendió a madurar y a crecer, a dejar morir todo lo que lo destruía y que solamente en su vida quedara lo que era de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se acuerdan que al principio hice 10 preguntas para identificar nuestras áreas de madurez? ¿De inmadurez? Voy a terminar igual. Les voy a enseñar qué significa morir a sí mismo. Número 1. Escuche bien. Mire lo que significa morir a sí mismo. Cuando puedes sentir celos, sino más bien, cuando no sientes celos, sino que más bien con regocijo, observas que tus compañeros que están al lado tuyo prosperan y alcanzan éxito, aunque tú no la hayas supuestamente alcanzado. Eso significa que tú has muerto a ti mismo. ¿Entendieron esto? Cuando puedes, sin sentir celos, sino más bien con regocijo, observar a sus compañeros, quienes están cerca suyo, prosperar y alcanzar éxito, sin sentir celos, usted ha madurado. Número 2, cuando usted puede observar sin sentir envidia que otros alcanzan y reciben recompensas y reconocimiento que a usted le gustaría tener, eso es negarse a sí mismo. Viene alguien en elevado y usted se goza. Un Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. Esa persona ha muerto a sí mismo. No son características. 3, cuando puede ver que las necesidades de otros son suplidas abundantemente, cuando las de usted son cuando sus necesidades son mucho mayores, y no argumenta ni reprocha a Dios o no deja de ser agradecido por lo que tiene. Si usted ha vivido esto, usted está muerto. Cuando usted no busca alabanza, ni cumplidos, ni aprobación, y cuando puede vivir sin el frecuente reconocimiento y aplauso, eso es negarse a sí mismo. Hay personas que hacen las cosas para recibir la gloria de ¿qué? De los hombres. Si usted ha hecho eso, arrepiéntase. Porque se va a quedar con las migajas y usted está cambiando la gloria de Dios por la gloria de los hombres. ¿Y qué le puede hacer un hombre como usted a usted? 5. Cuando puede con buena disposición aceptar y aprender de las críticas constructivas de otros con una actitud moldeable, y cuando permite a otros hacer un trabajo que usted sabe que lo podría hacer mejor. Escuche bien. Lo más malo del mundo es una persona que siempre crea que es mejor que los demás. Usted puede saber hacer algo mejor que otros, pero una persona madura no le dice, deja hacer eso que yo lo hago mejor que tú. No. Una persona madura muchas veces da oportunidades a otros que saben que no lo harían mejor que él, porque quiere que crezcan. Ese es el corazón de una persona madura. Da oportunidades, no se apodera de posiciones. Si usted pelea porque le quitaron una posición, porque supuestamente la posición es tuya, usted es inmaduro. La persona madura no pelea por esas cosas. 6. Cuando se somete a la autoridad por obedecer a Dios, aunque usted no esté de acuerdo ni lo comprenda, eso es negarse a sí mismo. Escuche bien, cuando se somete a la autoridad por amor a Dios, y esto no es pecado, porque si lo que la persona dice o quiere que usted haga es pecado, ¿cuál es la labor del creyente? Seguir a Dios antes que a los hombres. Pero cuando usted se opone a la persona y
y lo que la persona ha dicho no es pecado, usted está en rebeldía. En rebelión y es un inmaduro. Atángana. No, es que yo siempre señalo a todo el mundo. No, que no entendí. Cuando, lo voy a explicar. Está bueno que preguntes, ¿no entienden? Bien, si una persona que Dios ha puesto por encima de ti te da una orden y esa orden no es pecado, pero tú puedes no estar de acuerdo con ella, tú te sujetas por amor a la palabra, por amor al Señor. Si es pecado, pero si no es pecado y tú te vuelves, te rebelas y no es pecado, esa persona es inmadura y es rebelde. No se somete. Y quien no se sujeta a la autoridad, dice la Biblia, que se opone a quién? A Dios. Pablo se sometió a Nerón y Nerón se las traía. Cuando puedo estar contento con menos que las mejores circunstancias, sin afligirme y quejarme, es que te has negado a ti mismo. Es que estás muerto y eres una persona madura. 8. Cuando puedo aceptar interrupciones y que Dios se me meta en la agenda, porque así es que somos nosotros. Creemos que cuando Dios nos manda a hacer algo estamos interrumpiéndonos y se nos olvida que nuestro tiempo ¿qué? De Él, y que en Él vivimos, nos movemos y somos. 9. Cuando usted está contento de permitir a Dios arreglar las cuentas y está feliz de esperar por su recompensa en los cielos, eso es negarse a sí mismo. Porque usted no espera los bienes que este mundo le ofrece, sino que usted tiene una patria mejor y usted espera la recompensa de Jesús. Y final, cuando tiene en fin la actitud de Jesús, que tuvo en poco el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Todas estas cosas demuestran quién gobierna en el trono de la vida. Hay algunas cosas para que usted se dé cuenta si todavía el cuerpo está vivo, temblando en la camilla, o ya usted está muerto y quien vive en usted es Cristo Jesús. ¿Lo tomamos? La semana que viene no, porque va a predicar un hermano, pero la próxima vamos a predicar, si la gracia de Dios lo permite, sobre cómo madurar. ¿Qué hacer para tener una vida cristiana profunda con Dios? No tan solo los días que vengo a culto, sino en mi hogar y en mi diario vivir. Acuérdense que la labor mía es instruirlo para que usted vaya creciendo hasta la medida de la estructura de la plenitud de Cristo. La Biblia dice que Dios ha puesto pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Significa que ustedes son ministros de Dios, servidores de Cristo, y ustedes, el propósito mío es que sean capacitados para servir al Señor con todo lo que ustedes tienen. ¿Estamos bien? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.